cuántos libros del Nuevo Testamento aparece la palabra aleluya? O se les cambia un poquito la pregunta. ¿Cuántas veces aparece la palabra aleluya en el Nuevo Testamento? Bueno, la palabra aleluya aparece solamente en un libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, ya al final del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces, pero en el Nuevo solamente en Apocalipsis y solamente aparece 4 veces. En todo el Nuevo Testamento la palabra aleluya aparece solamente en 4 veces en el libro del Apocalipsis. Y con eso vamos a comenzar. Apocalipsis capítulo 19 versículos 1 al 10. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre que decía: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: aleluya. Y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios, sus siervos todos los que lo teméis, pequeños y grandes. Y oí como el rumor de una muchedumbre inmensa, como el rumor de muchas aguas, y como el fragor de fuertes truenos, que decían: aleluya, porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocémonos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas. Yo soy como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿en cuántos libros del Nuevo Testamento aparece la palabra aleluya? En uno. ¿Cuántas veces aparece la palabra aleluya en todo el Nuevo Testamento? 4 solamente. Y acabamos de escuchar. ¿Ok? Es el culmen de toda la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis. ¿Sí? El clímax. Y aquí es cuando escuchamos a la corte celestial cantar alabanzas a Dios. La palabra aleluya significa alabar a Dios, alabar al Señor. Amén. Por cierto, si ustedes rezan la liturgia de las horas, hablando de la liturgia, si es que no lo hacen, deberían de hacerlo. Todo católico comprometido debe rezar la liturgia de las horas sí o sí. No hay opción. ¿Ok? Bueno, sí hay opción, pero no deberían de optar por no hacerlo. O opten por hacerlo, ¿verdad? Los sacerdotes y las religiosas, los religiosos están bajo pena canónica, ¿sí? El rezar la liturgia de las horas, ¿sí? El oficio de las lecturas. Ellos están obligados bajo pena canónica, o sea, es pecado para ellos no rezarlas. Para nosotros los laicos, los feligreses, no estamos bajo esa pena canónica. Sin embargo, realmente pues yo exhorto
invito a que lo hagan, a que recen la liturgia de las horas. Todos los domingos, las vísperas, las segunda vísperas, o sea, la oración de la tarde, las laudes son la oración de la mañana, ¿verdad? La oración de la tarde es las vísperas y la oración de la noche las completas, que es la que quizá puedan comenzar con esas oraciones. Después está la hora nona, la hora media, o sea, cada 3 horas hay unas oraciones, ¿no? También está el salmo invitatorio para comenzar el día y el oficio de lecturas, que son salmos, pero también algunas lecturas, algunos escritos de los santos o algunos documentos de la iglesia. Pues bien, los domingos por la tarde, todos los domingos por la tarde, al menos que sea una ocasión especial, pero si es un domingo normal por la tarde, este es el cántico que se reza, Apocalipsis 19, ¿sí? Porque nos habla acerca de las bodas del Cordero, y así se titula esta charla, las bodas del Cordero. ¿Cómo nosotros podemos identificar a la liturgia, en especial a la Santa Misa, como las bodas del Cordero? Bien, entonces en el Antiguo Testamento, ya para hacer una referencia más hacia la palabra aleluya, como ya decía, escuchamos más veces, ¿verdad? El término, la palabra aleluya, que significa alabar al Señor, en los salmos especialmente. Muchos de los salmos escuchamos esta palabra aleluya. Y era de una manera especial cuando los judíos subían al templo, iban a Jerusalén para la Pascua, ¿sí? La Pascua es la celebración de la liberación de Dios a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios liberó a Israel, a su pueblo elegido, los liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces, por eso es que celebraban la Pascua, para dar gracias y para conmemorar esa liberación, esa salvación, esa redención. Entonces, cada año, durante la Pascua, durante las fiestas pascuales, los judíos iban a Jerusalén, iban en peregrinación, o sea, es una peregrinación, iban cantando estas alabanzas. Aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, como lo escuchamos en el Salmo 113. Pues nosotros, haciendo eco a lo que acabamos de escuchar en Apocalipsis capítulo 19, vemos como la corte celestial está cantando aleluya, ¿verdad? El templo del Antiguo Testamento prefigura, es un símbolo del templo celestial, del templo que está en los cielos. Ese templo de Jerusalén es un símbolo a Cristo, que dice destruir este templo y yo lo resucitaré, yo lo levantaré en 3 días. Está hablando de su cuerpo, ¿verdad? Que Cristo es el verdadero templo y nosotros también somos el templo de una manera como lo entiende la iglesia, somos el cuerpo místico. Entonces, de una manera somos también el templo, la arquitectura, hablando de templos y de arquitectura, somos esa arquitectura espiritual mística. Pero también una vez que estemos en el cielo con el Señor, entonces vamos a alcanzar la plenitud de esta unidad, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, ¿no? Con la cabeza que es Cristo y nosotros su cuerpo. Bien, entonces nosotros estamos ahora en una peregrinación, no hacia Jerusalén, no hacia el templo, ¿verdad?, de Salomón, donde se ofrecían sacrificios de corderos y de otros animales como expiación de los pecados, sino que ahora nosotros vamos en peregrinación hacia la Nueva Jerusalén, hacia el cielo. Y qué mejor recordar esto en este año de jubileo de la esperanza, que es una peregrinación y que nuestra Madre Iglesia nos invita a hacer peregrinaciones a las diferentes iglesias. Si podemos ir a Roma, como Carla lo acaba de hacer hace unas semanas, pues que mejor, ¿verdad? Pero si no, podemos visitar las diferentes iglesias designadas por el ordinario, el obispo, para ganar indulgencias, que en todas las diócesis la catedral es como la madre iglesia, pues automáticamente queda designada
aquí está la catedral, entonces vamos a tener la oportunidad de rezar ahí, ir por la Puerta Santa y rezar y ganar indulgencia, cumpliendo los requisitos, las normas establecidas por la iglesia, pero también hacer otro tipo de peregrinación. Entonces, hoy ustedes están en una peregrinación. Han venido a la Madre Iglesia y están haciendo una peregrinación. Y lo que escuchamos en Apocalipsis 19 es que todos estamos en esta peregrinación hacia el cielo y vamos cantando aleluya, decía el Papa San Juan Pablo II, que nosotros los cristianos somos un pueblo de la Pascua y aleluya es nuestro himno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos en este recorrido pascual hacia la Nueva Jerusalén y vamos cantando aleluya, ¿sí? En el camino. Bien. Ok. Y este aleluya celestial está íntimamente unido a lo que celebramos en la Santa Misa, que es precisamente ¿qué es la misa? Es nuestra Pascua con Cristo, ¿sí? Es Cristo ofreciéndose en su cuerpo, sangre, alma y divinidad a nosotros. Es nuestra Pascua, ¿verdad? Nosotros no sacrificamos terneros, no sacrificamos corderos y regamos la sangre como lo hacían en el Yom Kippur, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Una vez al año iban al templo y el sacerdote, después de haber inmolado el cordero, salpicaba la sangre del cordero para la expiación de los pecados, ¿no? Entonces nosotros tenemos al Cordero de Dios, a Jesucristo. Juan Bautista decía, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque muchos decían que tú eres el Mesías. Dice, no, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Un ternero, una vaca, un toro no quita los pecados, ¿sí? Pero Jesucristo, que es el Cordero de Dios, Él quita los pecados. Bueno, unos puntos que quiero compartir con ustedes acerca de las bodas del Cordero. Okay, número uno, para entender la misa como las bodas del Cordero, hay que entender un pequeño background, un contexto, ¿verdad? ¿Por qué son las bodas del Cordero? Bueno, primero que nada, para mí lo principal, y yo creo que para muchos de los santos y místicos, es de que Dios quiere casarse contigo. Dios quiere casarse contigo y conmigo. Para eso ha venido Jesucristo, para proponerte matrimonio, para casarse contigo. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y todos los libros de la Biblia hablan de esto, del matrimonio. Es el tema principal de la Biblia, el matrimonio. ¿Sí? Otra palabra para matrimonio es alianza. Dios establece sus alianzas con su pueblo. Sí, comenzando con Adán y Eva, el primer matrimonio, las primeras páginas del Antiguo Testamento, y después con Noé, y después con Abraham, y después con Moisés, y después con el rey David, y luego a través del profeta Jeremías anuncia una nueva y permanente alianza que después será sellado con la sangre del Cordero, Jesucristo. ¿Sí? Esta nueva y perpetua alianza. Que escuchamos estas palabras, ¿verdad? Usted reconoce estas palabras en la Santa Misa cuando el sacerdote pronuncia estas palabras. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Sí? Y es la sangre de la alianza, ¿sí? De la nueva alianza, nueva y eterna. Pues bien, las últimas palabras, los últimos capítulos de Apocalipsis nos hablan de las bodas. Su esposa sale embellecida al encuentro de su esposo. Entonces comienza con Adán y Eva el matrimonio. El primer matrimonio termina con las bodas del Cordero. El libro que está en medio es el Cantar de Cantares, un poema erótico, un poema romántico, un poema sensual, un poema para enamorados, donde San Juan Pablo II y los místicos nos dicen que tiene dos significados, pero el primero es el literal. El primero es que no hay que tratar de espiritualizar todo. Primero es un
poema erótico, sensual, romántico entre un esposo y una esposa, ¿verdad? Que se desean, que tienen ese anhelo de estar juntos en cuerpo y alma, ¿verdad? Pero dice también que es una prefiguración, un símbolo, ¿eh? Una analogía de Cristo y su iglesia, Dios y los hombres, Cristo y el alma. Así que es tan profundo el amor, decía el Papa Benedicto XVI, que Cristo no solamente tiene amor ágape por nosotros, para que no se crean tanto los de ágape. Dice, el amor de Dios no solamente es ágape por nosotros, sino que también es eros. También es eros. Y yo sé que muchos que están pensando como que, ¿qué? ¿Un amor erótico por nosotros? Sí. Pero primero hay que purificarnos de esa palabra. Hay que purificarnos de esa palabra eros. Porque quizá muchos hemos crecido con el mundo secular, hemos crecido con esta idea de que la palabra eros es algo meramente sensual, ¿verdad? Algo quizá prohibido, se relaciona muchas veces con la infidelidad, con el adulterio, con las novelas, con Hollywood. Pero en su significado original, si vamos al griego, los filósofos, ¿verdad? Cuando usaban esta palabra para definir eros, que Aristóteles habla de los diferentes tipos de amores, ¿verdad? Está el amor filio, que es el amor filial, el storge, que es el amor entre amigos, habla del amor eros, que es el amor entre enamorados, entre esposos que se anhelan, que se desean, y está el amor ágape, que es el amor sacrificial, que es el amor que se entrega, que se da sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Que es el amor que Cristo tiene por nosotros, pero también amor eros, porque Él no solamente vino a rescatarnos, ok, voy a dar mi vida entera por ellos para que se salven. No, sino que no solamente eso, sino que nos rescata, nos salva, pero después quiere pasar el resto de la eternidad con nosotros. Es como los superhéroes. Bueno, nunca hay analogías perfectas cuando hablamos de Dios, simplemente tenemos que usar nuestro lenguaje bien limitado, bien humano para entender, ¿no? Pero ustedes saben todas estas historias de superhéroes. Bueno, primero que nada, ¿por qué vemos tantas historias de superhéroes, de los príncipes rescatando a las princesas y matando a los dragones para rescatarlas? Porque todo esto no es simplemente algo que es algo allá mundano, no. Todo esto revela los anhelos más profundos de nuestro corazón. Bueno, los hombres tenemos ese anhelo de rescatar a la princesa y de matar al dragón, porque es parte de nuestra masculinidad. Sí, nuestra fortaleza, nuestra masculinidad revela características de Dios, su fuerza, ¿sí? Su obra protectora. Y la mujer también revela características de Dios, su ternura, ¿sí? Su sencillez, etcétera. Pues bien, en las historias de los superhéroes también, o sea, tenemos estos anhelos. ¿Y qué hace un superhéroe después de que rescata a la muchacha, no? No la rescata y después ya la deja ahí, ¿no? ¿Qué hace el superhéroe? Sí, la rescata y la muchacha le da un beso y se enamoran y viven felices para siempre, ¿verdad? Pues entonces, así es nuestro Señor Jesucristo. Vino, nos rescata, pero no solamente nos rescata y nos dice, ya, están salvados, good luck. No, nos rescata y nos propone matrimonio. Y decía San Agustín que la cruz es la cama matrimonial donde este matrimonio divino, donde esta boda divina, esta boda del Cordero es consumado en la cruz. Y claro, cuando le propone matrimonio decía, bueno, estos son símbolos, analogías que apuntan a lo real, claro, pero es para que entendamos, decía un rabino, un maestro judío, porque ellos obviamente no creen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero la teología judía también cree que, o sea, que Dios quiere casarse con su pueblo Israel, porque incluso le llama a Israel esposa en el libro de Oseas también, dice que se ha prostituido, entonces habla con ese tipo de lenguaje, ¿verdad? De símbolos. Pero decía el rabino que Dios dijo sus votos, ¿verdad? Sus promesas
a su esposa Israel en el Sinaí, en el monte Sinaí, cuando le da los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, cuando tú te casas, vas al altar, ¿verdad? Dices, yo, Joel, te prometo a ti, Nora, amarte y respetarte. Todos, esos son los votos, ¿verdad? Los votos nupciales. Y este rabino, muchos rabinos han dicho que Dios pronunció sus votos, sus promesas a Israel en el Sinaí. Qué bonito, ¿no? Pero nosotros como católicos y muchos de los místicos han dicho que Dios propuso matrimonio a través del ángel Gabriel a María, cuando en, en la anunciación, cuando se le aparece, le dice, salve María. Y entonces, cuando le anuncia, le hace la invitación, decía el Papa Benedicto XVI que es una invitación, no una imposición. María no fue obligada a ser la madre de Dios. Ella no fue obligada a decir sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. No, ella tuvo la libertad. Porque nosotros no creemos en la predestinación como los calvinistas creen en la predestinación, ¿verdad? Creemos en la predestinación, pero no de la misma manera. No en el sentido de que Dios ya sabe todo lo que va a pasar porque Él mismo te ha hecho hacer eso, te ha hecho hacer cierta cosa. No, Él sabe lo que va a pasar porque Él está fuera del tiempo, ¿verdad? Él está fuera del kairos, ¿sí? O sea, nuestro tiempo humano es diferente al tiempo de Dios. Él está en el tiempo kairos, en un tiempo que no es humano, ¿verdad? Pero Él no, o sea, Él no es como un joven jugando videojuegos controlando todo, ¿no? O como una marioneta que es controlada por su maestro, ¿no? No, Él nos da la plena libertad. Entonces a María le dio la plena libertad. Ella pudo haber dicho que no. Ella pudo haber dicho que no. Pero dijo que sí. Entonces Él propuso un matrimonio. María, que representa a toda la iglesia, también se le llama María, Madre de la Iglesia, ¿verdad? Y también San Agustín y otros místicos ven a María como la esposa mística de la nueva Eva, ¿verdad? La nueva Eva. Y Cristo es el nuevo Adán. La nueva Eva, el nuevo Adán. Entonces, claro, no hay que, o sea, hay que purificar esos pensamientos que tenemos como, ¿cómo que Cristo se casó con su mamá, María? Sí, porque estamos hablando de una boda mística, una boda espiritual, de un matrimonio místico. No, o sea, recuerden que el matrimonio humano entre hombre y mujer es un símbolo de la unión entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Nosotros somos su iglesia, o sea, nosotros somos su esposa. Entonces, no es que Cristo y María se hayan casado a imagen del matrimonio entre hombre y mujer. No, no, al contrario. El hombre y mujer en esta tierra cuando se casan es un símbolo de lo que nos espera, o sea, esa comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la familia es el símbolo y la imagen, el reflejo e imagen de la Santísima Trinidad. Hay tanto amor en el Padre que se lo entrega al Hijo, y esto dice San Agustín, y el Hijo recibe, él se abre al amor del Padre, y es tanto el amor, es tan intenso ese amor entre el Padre y el Hijo, que se engendra una nueva persona, que es el Espíritu Santo, el fruto del amor entre el Padre y el Hijo, y existen en esta danza, en esta comunión eterna de amor. Y entonces, cuando el hombre fue creado a imago Dei, a imagen y semejanza de Dios, pues fue creado de esa manera. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerdan las palabras de Dios al principio en Génesis? Pues no es bueno. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, que es una comunión de personas, una comunión de amor. Bien, entonces, el primer milagro de Jesús, ¿dónde fue? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Fue en las bodas de Caná. Ah, sí saben, sí saben. No supieron la primera pregunta, pero ahí van ya. O sea, no fue sanar a un enfermo, no multiplicó los panes, no resucitó a Lázaro. No, el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná. Esto es algo bastante, no fue accidental, esto no es accidente.
Y recuerden, ¿quién escribió? A ver, siguiendo con las preguntas, ¿quién escribió el Apocalipsis? Eso ya sabes, es fácil, ¿no? Y ya, en las bodas de Caná está el Evangelio de Juan y las bodas del Cordero están ¿dónde? En el Apocalipsis de Juan. Entonces ahí está, ¿no? Um, pues bien, Jesús inicia su vida pública en una boda, transformando el agua en vino. Este signo anticipa su entrega en la cruz y en la Eucaristía, ¿no? También es un signo eucarístico, un milagro eucarístico. Claro, también tiene que ver con el sacramento del matrimonio, pero este tema no lo vamos a tratar hoy. Ahorita vamos a tratar el otro tema que es relevante a la Eucaristía, ¿no? Y después, ¿qué es lo que sucede en el siguiente capítulo? En el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 28 al 30, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice el 28 al 30, capítulo 3 de Juan. Dice, eso es San Juan Bautista hablando. Dice, vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Palabra de Dios. Pues miren, Juan dice, yo no soy el Mesías, dice, yo no soy él es el esposo. Jesús es el esposo y después Jesús mismo se identifica como el esposo. Él es el esposo divino y su esposa es la iglesia, o sea, nosotros somos su esposa, ¿ok? Es lo fundamental, entender esto. Porque yo pienso que vamos a entender un poquito más la misa cuando entendamos que cada vez que vamos a la Santa Misa, lo que estamos haciendo es yendo a nuestra boda. Estamos en nuestra boda. ¿Quién se está casando? Pues tú y yo. Nos estamos casando con el esposo. Y los dos serán una sola carne. La noche de bodas, ¿verdad? Entre hombre y mujer, es ese momento que se consume el matrimonio. ¿Sí? Primero está el rato, la consumación, rato donde se hace el matrimonio válido, no consumado, válido. ¿Sí? Cuando se intercambian los votos delante del sacerdote y delante de la congregación, el cuerpo místico de Cristo, se hace válido el matrimonio, pero aún no es consumado hasta la noche de bodas. Ahí es cuando realmente ya entra todo el poder de la gracia sacramental, cuando el hombre y la mujer se unen en cuerpo y alma. Entonces, si se casan un hombre y una mujer ese día, pero en la noche el hombre ya bebió mucho y está cansado y llegan a la noche de bodas y ya no hubo nada, y el día siguiente la mujer dice, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de haberme casado contigo, ya no me quiero casar contigo, porque te emborrachaste, porque hiciste el ridículo, tú nunca vas a cambiar, etcétera. Pues ese matrimonio no es válido. Eso lo llevan al tribunal de la diócesis y una vez que se investigue bien, fácilmente el tribunal de la diócesis lo declara nulo, no existió. A los ojos del mundo existió porque se casaron y todo, ahí están las fotos, ahí están los testigos, pero se revisan las normas necesarias para que realmente hubiera un matrimonio válido y resulta que no fue válido. Primero que nada porque el hombre se emborrachó, porque estaba borracho en el día, especialmente si era un alcohólico o si estaba tomando antes de ir al altar. Y segundo que nada porque no se consumió el matrimonio. Pero bueno, ese es un tema también para otro día, las cuestiones de derecho canónico, ¿verdad? Bueno, entonces hay que entender la misa como el banquete de bodas. Ustedes recuerdan, después de la consagración, ¿qué dice el sacerdote? Fíjense, recuerden lo que decía acá. ¿Qué dice el sacerdote? Después de la consagración, el Cordero de Dios,
después del Cordero de Dios, ¿qué es lo que dice? Yeah, lo que acabamos de leer. De aquí viene, ¿eh? Bienaventurados invitados al banquete de bodas del Cordero. ¿Es ahí? Bien. Sería muy bonito que dijera exactamente como está aquí, ¿verdad? Dichosos los invitados a las bodas del Cordero, dice banquete. Bien. Entonces está inspirado en Apocalipsis. O sea, toda la misa es, primero que nada, es basado en las Escrituras. Toda la misa está basada en las Escrituras, ¿ok? Pero de una manera muy especial en el Apocalipsis, ¿sí? En el Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es la liturgia celestial y, y la liturgia terrenal. Es el cielo y la tierra unidos en este matrimonio, en esta unión, Dios y los hombres, el cielo y la tierra. ¿Qué pasa en cada Santa Misa? Aunque nosotros no lo vemos, pero toda la corte celestial que canta aleluya, aleluya, los ancianos, ¿sí? Los ángeles, o sea, estamos hablando de los santos, de los ángeles, todas las potestades celestiales están ahí en cada misa, alabando a Dios, están unidos a nosotros, o sea, la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia también llamada peregrina, junto con la iglesia redimida, la iglesia triunfante, la iglesia santa que está ahí en el cielo, ¿sí? Y todos nos unimos en oración, la comunión de los santos en cada misa. Y también oramos por los que están en el purgatorio, ¿verdad? La iglesia purgante, la iglesia que se purifica todavía, ¿no? Entonces, esto sucede en cada misa. Apocalipsis 19. Cada vez que tú vas a misa, Apocalipsis 19. Eso está pasando. Eso es el primer significado del Apocalipsis. Claro, hay un contexto histórico, no vamos a quitar ese hecho, claro, hay un contexto histórico cuando los cristianos eran perseguidos, ¿sí? Por el Imperio Romano, y entonces se hablaban en estos símbolos para poder intercambiar estas cartas, y ellos entendían estos lenguajes, estos símbolos, pero no es no es tanto como nuestros hermanos protestantes a veces lo ven, ¿no? Que es el fin del mundo, son profecías que se va a acabar el mundo y que solamente 144,000 personas se van a salvar, los testigos de Jehová, ¿verdad? Dicen eso. El número de la bestia, 666, y cada vez que te sale, vas a un lugar y te dan un número y te tocó 666, ¡ay! Y sientes como que estoy condenado, Dios mío, me tocó ese número. Entonces como que no, nosotros como católicos no tenemos que hacer, no, porque lo que el Apocalipsis quiere decir es, miren, la misa, la liturgia, ¿sí? Entonces no tenemos que, ¿qué significará el caballo con el jinete de color blanco? ¿Qué significará? ¿Será ese el anticristo? Entonces no, porque entonces vamos a ir como neuróticos, ¿no? Como muchos han dicho, se va a acabar el mundo el 21 de diciembre y ahí van muchos mensos ahí entregando sus casas y sus carros y luego ya no se acaba el mundo. ¿Y dónde está el pastor? Bueno, pues ya se fue, ya se llevó la casa, el carro y dice, vámonos. Pues bien, no, ¿ok? Entonces la misa es el cielo en la tierra, dice el catecismo de la Iglesia Católica en el 1080 1090. 1090 dice, en la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste en Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Y el catecismo cita a Sacramentum Concilium y a Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
Bien, entonces esto es lo que es la liturgia terrena, una preparación o anticipación de la liturgia celestial. Cristo es el esposo que se entrega por nosotros. Escuchamos en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice, los dos serán una sola carne. Y dice San Pablo, este misterio es un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y su iglesia. Pues en la Eucaristía, Cristo como esposo se entrega. Esto es mi cuerpo, en la última cena que dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y después nosotros como sus discípulos consumimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y nos unimos, nos hacemos uno y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola alma. Estas palabras del matrimonio, o sea, son referencia a la Eucaristía. Y la Eucaristía es una referencia al matrimonio celestial. Entonces, cada vez que nos unimos a Jesús en la Eucaristía, se consume nuevamente, es consumado. Este matrimonio es renovado, por así decirlo. Así como los esposos cuando tienen relaciones íntimas, renuevan su matrimonio, renuevan sus votos y las gracias del Espíritu Santo son derramadas en ellos en el acto sexual. Y lo mismo cuando nosotros nos unimos a Cristo en la Eucaristía, nuestro matrimonio con Él es renovado y esas gracias que vienen del sacramento de la Eucaristía son derramadas en nuestras almas y en nuestros cuerpos. ¿Ok? Cristo se entrega totalmente a su esposa, la iglesia, y nos invita a responder como María respondió: soy la esclava, soy el esclavo del Señor. Cuando comulgamos, recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es la unión más íntima con Dios en esta vida. Quiero leerles una parte de Eclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II. Eclesia de Eucaristía, número 22. Fíjense lo que dice. La incorporación a Cristo que tiene lugar por el bautismo se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando está en plena el acento, sobre todo cuando esta es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros. Vosotros sois mis amigos, Juan 15:14. Más aún nosotros vivimos gracias a Él. El que coma vivirá por mí, Juan 6:57. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo estén en el uno en el otro. Permaneced en mí como yo en vosotros, Juan 15:4. ¡Wow! O sea, tienen que regresar a este documento y volver a leer sobre todo esta parte, ¿no? Todo el documento, pero ya tienen varios documentos que tienen que leer, ¿no? Y este es otro de ellos. Eclesia de Eucaristía, ¿ok? En el número 22. Número 22. Creo que también por ahí otra en el 18 dice... pero tienen que leerlo todo, si no vamos a leerlo, terminar leyéndolo todo aquí. Pero no sé si ustedes se habían puesto a pensar en eso, ¿no? De que somos, no solamente recibimos a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a nosotros. Wow. Bueno, voy a concluir con eso porque ya voy apenas a la mitad, pero ya el tiempo se nos está terminando. Simplemente con este pensamiento de que vivimos en el ya y todavía no. Dice Jesús en Juan 4:23, la hora viene y ya ha llegado. ¿Sí? Entonces, es lo que pasa en la misa. Estamos, pero aún no ha llegado. Estamos ahí participando de la comunión de los santos, del banquete de bodas, pero aún no ha llegado todavía. Porque estamos en el tiempo humano y Dios está fuera del tiempo. Entonces, para Dios nada es imposible. Y para nosotros que estamos aquí como peregrinos,
mantengamos la esperanza, sobre todo en este año jubilar y siempre, de que estamos ahí, cerca del Señor, pero aún no estamos ahí. Y por último, hay que acercarnos a la comunión dignamente, si es necesario recibir el sacramento de la reconciliación, como dice la parábola de las bodas, ¿no? Decía que uno no venía vestido apropiadamente y lo sacaron. Y entonces nos habla acerca de la vestimenta espiritual. El padre habló de la vestimenta, claro, los hombres con sus corbatas, con sus pantalones así de vestir, zapatos, las mujeres, si es posible, con sus vestidos y así, y toda la cosa, ¿no? Pero sobre todo estar preparados espiritualmente para recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque es una boda. ¿Cómo vas vestido una boda? Cuando te invitan a una boda, ¿cómo vas vestido? Ay, te pones el mejor vestido y vamos a misa, vas con los jeans. No, señor, no, señora. Vamos, cada misa es una boda. Cada misa es una boda, sobre todo los domingos y las solemnidades hay que vestirnos bien, pero sobre todo hay que prepararnos adecuadamente. Decía el padre Ignacio de Rivera, él está ahí en la ciudad de Los Ángeles, es uno de los discípulos. Entonces él decía que confession is for lovers. La confesión es para enamorados. Yo no lo había visto de esa manera. Yo sé que la misa es para enamorados, pero también confession is for lovers. Porque en la confesión uno es un momento muy íntimo con el Señor, donde uno se abre completamente, ¿no? Uno es vulnerable ante el Señor, así como tengo que ser vulnerable con mi esposa cuando le quiero platicar algo que me está doliendo o algo que quizá no es fácil, algo que no es cómodo platicar con ella, quizá algo que me está molestando o algo que tenemos que platicar. No es cómodo, pero sanamos, crecemos cuando la comunicación es buena, cuando es abierta. Y lo mismo con el Señor, hay que comunicarnos bien la oración, pero también la confesión, ¿sí? También ahí abriendo nuestro corazón para que el Señor nos sane. Y entonces, de esa manera, podemos acercarnos a las bodas del Cordero, a participar de este banquete celestial y unirnos a los ángeles y a los santos y todos juntos proclamar como peregrinos, aleluya, las bodas del Cordero, aleluya.